Muy buenos días a todos. Buenos días. Vamos a comenzar nuestro servicio el día de hoy y vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, entregamos a ti este tiempo, Padre. Te damos gracias porque a ti te ha placido que, como cada semana, Señor, estemos aquí reunidos buscando de tu presencia, buscando de tu palabra, buscando de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo entrego este tiempo en tus manos y te pido, Señor, que las personas que están aquí presentes, así como los que más tarde verán en las redes este mensaje, Señor, puedan abrir sus corazones para recibir tu palabra, para entender, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros, cuál es tu propósito en nosotros y de qué manera, Señor, tú nos hablas a nuestros corazones. Yo bendigo este tiempo y bendigo a cada una de las familias aquí representadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a comenzar leyendo en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Vamos a esperar a que lo encuentren. 16:26, Mateo 16:26. ¿Ya? Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta semana el Señor me ha tenido meditando sobre este versículo. De hecho, en los mensajes que subimos a las redes, es uno de los temas que se tocaron en la semana. Y me llamó la atención porque el Señor nos está preguntando aquí, ¿de qué nos servirá ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Yo me estuve pensando acerca de cómo somos nosotros como personas, de qué manera nos comportamos y cuáles en este momento se han convertido en nuestras prioridades. Es cierto que muchos estamos metidos en los trabajos, en las empresas, tratando de conseguir el sustento y tratando de conseguir los recursos para solventar nuestras necesidades. Y enfocamos nuestra atención en todas esas cosas que nosotros consideramos que son importantes, y sí lo son, porque definitivamente nuestras familias y nuestro bienestar es importante. El problema está en que ese tipo de cosas en las que nos enfrascamos no solamente nos roban todo el tiempo y ocupan todo nuestro pensamiento, sino que llegan en un momento a robarnos la vida. Nuestra vida comienza a girar en torno a esas actividades y a esas cosas que sí son necesarias, pero no debieran ser el motivo de nuestra existencia, ¿verdad? Es verdad, porque lo podemos ver, que muchas personas nos dirán, pues sí, pero gracias a eso yo tengo lo que tengo, ¿verdad? Tengo una buena casa, tengo un buen auto, me he visto bien, mis hijos van a buenas escuelas, y eso es lo que a mí me permite que todo esto suceda. Si yo dejo de hacerlo, no voy a poder hacer o vivir como a mí me gusta vivir. Y en ningún momento estamos hablando de dejar de hacer estas cosas. Simple y sencillamente es importante entender que, como decía el Señor, todas estas cosas sí son necesarias. Dios lo sabe. Dios sabe qué necesitamos y sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Pero también dice aquí, lo acabamos de leer, ¿de qué nos sirve tener todo esto si nuestra alma se pierde? Y no solamente eso, dice, ¿qué podríamos nosotros como hombres ofrecer en rescate de nuestra alma? Cuando nosotros estamos con ese pensamiento y podemos nosotros empezar a meditar acerca de
de qué es realmente lo importante, nos podemos dar cuenta que sí, o sea, al satisfacer todas estas cosas, de alguna manera tenemos un cierto bienestar. Pero esta pregunta que hace el Señor, ¿qué podemos nosotros ofrecer por rescate para nuestra alma? Me dejó muy marcado, porque ¿qué cosas de los que tenemos, incluyéndonos a nosotros mismos, podríamos ofrecer al Señor para rescatar nuestra alma? No sé si alguna vez tú te has preguntado, yo sí lo he hecho muchas veces, ¿qué pasaría si en este momento partiéramos de este mundo? Es decir, ¿qué pasaría si en este momento muriéramos? Si en este momento el Señor dijera, hasta aquí llegas. ¿Tú qué piensas que pasaría contigo o con tu alma? ¿A dónde crees que iría tu alma? Sinceramente, trata de contestarte esta pregunta y piensa, si yo muriera en este momento, yo que me conozco, yo que sé cómo actúo, yo que sé lo que he vivido y creído, ¿a dónde iría tu alma en este momento? ¿Cuál sería esa respuesta tuya, la particular? Te podrías dar cuenta si has invertido el mismo tiempo y esfuerzo en la salvación de tu alma que en la manera diaria de vivir. Es algo bien importante, porque al trabajo le dedicamos mínimo 8 horas al día. A la diversión, pues algunas más horas. No digo que lo hagamos diario, pero mucha gente, por ejemplo, los domingos dice, los domingos yo me voy al campo, me voy a pasear, me voy al cine, y le invierten muchas horas de ese día a la diversión. Otros invierten tiempo en estudiar, invierten tiempo en algún pasatiempo, alguna actividad que te gusta hacer, pero analiza cuánto tiempo estás dedicándole de tu día a la salvación de tu alma. Y esto es importante, porque la vida en este mundo, ciertamente todos estamos aquí, pero es una vida que es de paso y es temporal. Y cuando hablamos de nuestra alma, estamos hablando de una vida eterna. Es decir, tú has satisfecho las cosas temporales, pero ¿qué has hecho para garantizar de alguna manera tu vida eterna? Y te vas a dar cuenta de que, sin que yo te lo diga, tú mismo vas a tener que analizar, y te vas a dar cuenta que en verdad no estamos dedicando el tiempo que deberíamos, porque ¿qué es más importante? ¿Vivir bien ahora aquí o estar bien en la eternidad? Y ya te puedes dar cuenta que para lo eterno destinamos un tiempo muy pequeñito, y a veces hasta lo regateamos. Porque el domingo es el único día que me levanto tarde, el domingo es el único día que puedo descansar, el domingo es el único día que... Y es 1 hora a la semana y se la regateas al Señor. Entonces date cuenta cómo en un momento dado el obtener los recursos materiales nos quita el 90% de nuestra vida, y el Señor no le dedicamos ni siquiera ese 10% que nos resta. Es muy poco lo que le dedicamos a Él, y muy poco lo que invertimos en la salvación de nuestra alma. ¿Sí han escuchado hablar de Salomón, verdad? Sí. Salomón, dice la Escritura, que fue un rey, el tercer rey de Israel. Fue un hombre que le pidió sabiduría a Dios, y Dios se la dio. Y se la dio de tal manera que se dice que Salomón es el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra. Salomón escribió varios libros de la Biblia, entre ellos el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés 3:9, de Eclesiastés 3, del 9 al 11, vamos a leer allí, Eclesiastés 3, del 9 al 11. Vamos a esperar a que lo encuentren. Eclesiastés 3, del 9 al 11. Y vamos a ver qué dice.
Dice así: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense bien qué importante es esto. Acabamos de leer que de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma. Y aquí nos dice Salomón en Eclesiastés, nos dice que qué provecho podemos tener nosotros del trabajo, de aquello en lo que nos afanamos. Es decir, Dios puso el trabajo, porque lo acabamos de leer aquí, para que se ocupen en él. Pero fíjense bien cómo está escrito. Dios nos ha dado el trabajo para que nos ocupemos en él, pero no para que vivamos por él, ni para que nos afanemos en él. Dice además que Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Este sentido de eternidad nos diferencia, o debiera diferenciarnos, del resto de la creación, del resto de las bestias, del resto de los animales, porque nosotros como personas, Dios ha puesto no solamente el trabajo, porque el trabajo sabemos que es el medio por el cual obtenemos nuestros recursos y satisfacemos nuestras necesidades, pero aquí nos está hablando claramente de que no podemos obtener ningún beneficio de algo en lo que nos afanamos. Ya hemos hablado muchas veces de afán, y entendemos que afán, la palabra afán significa tener la mente dividida. Y eso es lo que produce cuando nosotros nos afanamos en algo que no deberíamos estar afanados. ¿Que lo tenemos que hacer? Sí. Pero así como dedicamos ese tiempo al trabajo, debemos tener un tiempo para nuestra alma, para trabajar en lo que es nuestra salvación. Y entonces dice aquí que cuando Dios puso eternidad en el corazón del hombre, fue para que precisamente nosotros pudiéramos entender que en esta vida estamos de paso y que hay algo más allá. Que el día que nos toque cerrar los ojos aquí, hay algo más allá. De tal manera que todo lo que hayamos hecho en el mundo, y a esto se refiere la palabra, no importa que tengas una casa muy bonita, un auto de lujo, que tengas ropa de marca, que tus hijos vayan a la universidad, el día que nos toque partir de aquí, créemelo que no te vas a llevar nada. Y otra cosa, tú que te afanas en tu trabajo, créemelo que el día que tú te vayas, el día que mueras, al día siguiente va a haber otra persona ocupando tu trabajo. Y no esperes que tu patrón se ponga de luto y te guarde ese puesto hasta siempre, que diga, no, nunca más va a volver a trabajar nadie aquí, porque Pepe era muy buen empleado. No, señor, Pepe se murió, háblale a Juan para que venga a hacer el trabajo que hacía Pepe. Y tú dejabas tu vida en ese trabajo. Y tú le invertías más de la mitad de tu día a ese trabajo. Y resulta que la ropa que dejaste, pues, si no es que la echan a la basura, van a juntarla toda, tus hijos, tu mujer o quien se haya quedado, y la va a regalar, y al rato la va a traer el vecino, o la van a traer personas que tú ni conoces. Y tu carro, si no les gustaba, lo van a vender. Ese carro al que le invertiste tantas horas en la pintura, en las llantas, en el motor, en traerlo impecable, también lo van a vender, porque quizás a tu pareja no le gustaba y decía, ay, pues, a mí nunca me gustó ese auto, yo quiero otro, y lo va a vender. Y todo aquello en lo que tú te empeñaste y te afanaste va a terminar esparcido por todos lados. Tu casa, pues si dejaste un testamento va a haber quien la herede, pero si no, créeme lo que dejaste un pleito bueno para toda la familia, porque todos se van a pelear por ella y todos van a querer tener un pedacito de eso. Entonces,
¿Te das cuenta que en lo que invertiste la mayor parte de tu vida no obtuviste ningún beneficio? Y una vez que cierres los ojos y que los abras a la vida eterna, y que al primero que veas sea Jesús y te pregunte: hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Te acuerdas que te mandé unas personas que te hablaran? ¿Te acuerdas que te regalaron una Biblia? ¿Te acuerdas que te invitaban a las reuniones y tú no ibas? ¿Qué hacemos contigo? ¿Dónde crees que tendrías que estar? Por eso te decía hace un momento, ponte a pensar qué sucedería si en este momento tú partieras. Esta semana fuimos testigos de un evento muy triste en Turquía, un terremoto terrible. Fíjense bien, en cuestión de minutos, si ustedes ven las cifras, ya van más de 20 y tantos mil muertos. En cuestión de minutos, 20 y tantas mil personas murieron. Personas que quizás como tú y como yo dijimos: nos vemos mañana, que descanses. Nos vemos el domingo. Te espero el jueves en la reunión. Y dijimos: sí, ahí nos vemos. ¿Ah? Esas personas ni siquiera quizás alcanzaron a volver a ver a sus familiares o a sus amigos. Se fueron. ¿En cuánto tiempo? En un segundo. La vida es así de efímera. Y tú y yo seguimos postergando las cosas porque pensamos que mañana vamos a tener tiempo, que el sábado vamos a hacer esto, que el domingo nos vamos a reunir. Nadie nos garantiza nada. Tu servidor ayer estaba terminando de preparar la prédica, pero solamente Dios sabía si hoy iba a estar aquí hablando con ustedes. Solamente Él. Yo lo hago esperando que así sea, pero nadie sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. Y entonces, todas aquellas cosas que pensábamos que íbamos a hacer, resulta que ya no se hicieron. No hubo tiempo. ¿Cuántas de esas 20 y tantas mil personas que murieron, crees tú que alguien les haya hablado unos años antes, unos días antes, unas horas antes, y les haya dicho: recibe al Señor, cambia tu vida, decídete a ser una persona nueva, permítele al Señor que cambie tu vida? ¿Y cuántas de esas personas crees que hayan dicho: ah, sí, mañana nos vemos, mañana me platicas, mañana sí voy? ¿Cuándo dices que es la reunión? ¿El domingo? El domingo, allí nos vemos, tú no te preocupes. ¿Cuántas personas crees que haya habido entre esas 20 y tantas mil personas? Yo estoy seguro que muchas, no sé cuántas, pero yo estoy seguro que muchas personas murieron en ese día, en esa situación. Porque pensaron, como pensamos muchos, que vamos a vivir por mucho tiempo, o quizás pensamos que la eternidad es esta, y que no va a pasar nada de aquí al domingo, ni va a pasar nada de aquí a mañana. Que sí quiero cambiar, pero pues es que me gusta la pachanga. Me gusta divertirme. Me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, y no quiero dejar de hacerlo. Ya habrá tiempo. Los jóvenes creen que nunca se van a morir. Cuando éramos jóvenes así pensábamos también. Pensamos que nunca nos vamos a morir, porque estamos jóvenes y lo que se espera es que vivamos muchos años. Pero a mí me ha tocado ver morir a gente muy joven. El día de ayer murió un compañero que fue mi compañero en la secundaria. O sea, imagínense, o sea, más de 50 años de conocerlo, y ayer simplemente vimos en el grupo que murió. ¿Quién te garantiza que mañana vas a estar aquí? ¿Quién te lo puede garantizar? Nadie. Y entonces dice la palabra
En Isaías 55:6, les voy a dejar que lo busquen. Isaías 55:6. Es que es increíble cuando el Señor nos habla y nos habla con urgencia, ¿eh? ¿Ya? Ok, Isaías 55:6 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hemos hablado muchas veces de que cuando Jesús vino, Él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos está cerca de nosotros. Y dice aquí que tenemos que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. ¿Y cuándo es esto? En vida, mi hermano. Porque créeme que una vez que partamos de este mundo, ya no podemos buscar a Dios. Para buscar a Dios tenemos que estar como estamos hoy, vivos. Tomar la decisión de buscarlo. Pero ¿qué crees? Dios es tan bueno, Dios ha pensado tanto en nosotros que ni siquiera tenemos que ir a buscarlo. Él ha venido a buscarnos a nosotros. Yo no sé tú, a mí muchas veces me hablaron del Señor y yo me resistí como la mayoría nos resistimos. Yo no quería saber nada, yo vivía mi vida y yo decía, pues es que vida solo hay una y hay que vivirla como debe, porque no hay otra. Mañana te mueres y no hiciste nada. Bueno, eso es lo que pensamos. Cuando yo estaba meditando en esto, yo me puse a pensar qué hubiera sido de mi vida si desde los 30 años, hace como 10, si desde los 30 años yo hubiera hecho caso cuando me hablaban y me decían: ven, mira, ven, acompáñame, te voy a hablar del Señor. ¿Qué hubiera sido de mi vida? Yo pienso que quizás me hubiera evitado muchos problemas. Mi vida sería totalmente diferente. Mi vida sería otra. No hubiera cometido tantos errores, ni hubiera arruinado ni afectado a tantas personas como lo hice. Pero yo, al igual que todos nosotros, no quería cambiar mi manera de vivir, porque según yo estaba bien, y según yo para eso trabajaba, para darme mis gustos, para divertirme, para gastarme mi dinero en lo que a mí se me placiera y se me pegara la gana. Mientras no le faltara nada a mi familia, nadie tenía nada que decirme. Ese era mi pensamiento, así como es el de muchos. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque me dio la vida y me dio el tiempo de poder llegar al momento de conocerlo. Esto ocurrió cuando yo andaba rondando ya los 50 años. Fíjate nada más, ¿eh? O sea, yo me pongo a pensar 50 años de mi vida desperdiciados. Porque créeme que yo comencé a vivir desde que conocí a Jesús. Cuando yo lo conocí a Él, empecé a entender que mi vida realmente tenía un sentido. A mí me sucedió algo que uno quisiera como pastor que le sucediera a toda la gente. Desde el primer momento que yo le conocí, mi alma entendió que tenía que aferrarme al Señor y no soltarme de Él para nada. Mi alma entendió que quizás, al menos así a mí me pasó, que era la última oportunidad que tenía para estar bien. ¿Lo entendió? Y entonces yo me abracé y me enganché del Señor de tal manera que yo ya no quise saber de nada más. A partir de ese día, créemelo, que mi vida comenzó a cambiar, pero no solamente eso. Mi alma tenía hambre de conocer cada día más del Señor. Pero eso no nos pasa a todos. No nos pasa a todos, ¿por qué? Porque a veces
Nuestro corazón es tan duro que se resiste. Sabemos que estamos mal, pero no queremos estar bien. Y eso es más triste todavía, porque sabemos que podemos estar bien, pero no queremos. No queremos, sencillamente. No queremos. ¿Cómo voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo? ¿Qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mi familia? Y así es, o sea, definitivamente cuando empiezas a cambiar, la gente inmediatamente te señala. Pero ese no es el tema. Bueno, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad, aunque fue 20 años después, de poder recibirle y cambiar mi vida. Pero si me pusieras y me dieras la oportunidad del Señor de regresar el tiempo, créeme que sí me regresaría quizás a los 30 años a aceptar esa invitación que me habían hecho, y quizás mi vida seguramente sería totalmente diferente a lo que fue. Pero no se puede regresar el tiempo, mi hermano. Eso es algo que no se puede hacer. Por eso cuando llegamos al Señor, el Señor nos dice que tenemos una nueva vida. Lo que hicimos hacia atrás ya no tiene ninguna validez. Ya no importa en absoluto. Lo que importa es lo que hacemos a partir de ese momento hacia adelante. Y eso sí depende de nosotros. Y hablamos también, hablamos hace un momento de que Dios puso eternidad en nuestro corazón. El hombre no importa, aún los que se dicen ateos, saben, en su corazón saben que hay algo más allá. Y la prueba de que hay una vida eterna es el hecho de que Dios, dentro de sus planes, hubiera considerado enviar a Jesús al mundo para que tú y yo podamos salvar esa vida eterna. El Señor decía: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el Señor tenía un propósito específico y claro. El Señor fue enviado para venir a rescatar, a venir a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yo te quiero preguntar, ¿tú y yo pertenecemos a la casa de Israel? ¿Tú qué crees? Sí, porque estamos perdidos. Bueno, muchos pensarán que no. Pero déjame decirte, o sea, tú dices, sí, yo sí pertenezco, pero ¿por qué perteneces? ¿Por qué eres de la casa de Israel? Fíjense bien, ¿eh? Cuando habla, siempre, acuérdense que Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. Es el mismo. Pero la Biblia de repente nos habla o nos dice los hijos de Jacob y luego adelantito dice los hijos de Israel. ¿Sí? Porque Jacob representa a la carne, o sea, al ser humano, a la parte humana nuestra. Pero Israel representa la parte espiritual. Y nosotros somos hijos de la casa de Israel, somos ovejas perdidas de la casa de Israel, porque en los últimos destierros que tuvo el pueblo judío, hubo uno que fue al neo imperio de Asiria. Y en ese cautiverio estuvieron muchos años. Y cuando fueron liberados, de las 12 tribus de Israel, 10 se perdieron, se dispersaron. 10 tribus no regresaron a la tierra de Israel. Dentro de esas 10 tribus se encuentra la tribu de Efraín. Y Efraín, aunque son 12 las tribus de Israel, Efraín vendría siendo la tribu 13, por decirlo de esa manera. Esa tribu es la que desciende de José. José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Cuando Jacob bendijo a Efraín, no a Manasés, siendo Manasés el mayor. Esa tribu, la última, la más pequeña, la que pudiera decir que estaba fuera de la bendición, somos nosotros. Y digo pudiéramos decir porque no es así. Jacob, Israel, bendijo a Efraín. Y aún José lo corrige y le dice, no, bendice a Manasés. Y Jacob dijo, no, a
Así es. Entonces, esa tribu de Efraín somos nosotros, todos nosotros que estábamos dispersados por todas partes. Esas tribus que están dispersas por todo el mundo son ovejas de la casa de Israel. Y Jesús vino por todas ellas. Y la noticia buena es que tú y yo pertenecemos a ese grupo de ovejas perdidas. Y el Señor por eso es que ha venido personalmente, y no me vas a dejar mentir, el Señor ha venido personalmente por ti, por mí, por cada uno de los que estamos aquí. Porque haz memoria cómo llegaste y te vas a dar cuenta que Dios envió a alguien a buscarte a ti. Tú no llegaste aquí por casualidad, ni llegaste porque ibas pasando y te llamó la atención. Llegaste porque alguien te habló y alguien te trajo. Es decir, el Señor se tomó la molestia de enviar a alguien por ti. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué importante eres para el Señor? Nosotros pudimos haber pensado en un tiempo que estábamos olvidados de Dios. Yo lo llegué a pensar muchas veces. Dios no se acuerda de mí. Dios busca pura gente que se porte bien. Yo qué, a mí ni me toma en cuenta. Pero ¿qué crees? Dios nunca se olvidó de nosotros. Dios siempre nos tuvo y nos tiene en su mente y en su corazón. Y Él sabía y decía, ese cabezón que está ahí, Oscar, me falta, tengo que mandar por él. Y mandó por mí. Aún siendo cabezón y resistente, mandó por mí. Fue por mí y me trajo. Y entonces, ese concepto o esa seguridad que tenemos de la eternidad, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo que está en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo son las arras. Y las arras, quiero que sepas que es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía que nos da Dios de que vamos a ir hacia una vida eterna. Cuando tú recibes al Señor, recibes Espíritu Santo. Eres sellado con el Espíritu Santo de Dios y esa es la garantía de que vamos a ir a una vida eterna. Amén. Entonces, date cuenta tú cómo mientras nosotros nos perdemos la vida en cosas que no valen la pena realmente, porque si las analizas, no valen la pena. El auto que tienes no tiene palabra de honor, en cualquier rato se descompone y te deja tirado en la calle, así sea del año o sea viejito. La casa que tienes, pues el día que te estás enfermo o que te estás sin comida, no le puedes dar mordidas a los ladrillos, ni los ladrillos te van a sacar de la enfermedad. Las cosas que nos preocupamos por atesorar no sirven de nada. Y las cosas importantes las estamos dejando para después, para cuando haya tiempo, para cuando me canse de vivir como vivo. No podemos, hermano, seguir pretendiendo servir a dos amos. El Señor decía, nadie puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y así es, mi hermano. Pero nosotros nos engañamos pensando que podemos vivir como el mundo y al mismo tiempo servirle a Dios. Y esto no es verdad. No es verdad. Servirle a Dios es una cosa, y créeme que si no le estás sirviendo a Dios, aunque tú pienses que no, le estás sirviendo al enemigo. No hay puntos medios, con Dios no hay puntos medios. No podemos ser medio creyentes, medio cristianos, medio servidores. O somos o no somos. A veces pretendemos, como si pudiéramos engañar a Dios, hacer lo mismo y ya, total, pues nomás hago esto y está bien. No, Señor.
Así no es. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. No puedes servirle a los dos. Imposible. Dice el Señor en Lucas 11:23. Lo buscamos, por favor, Lucas 11:23. Y fíjate qué tremendo. Jesús nunca habló verdades a medias. Jesús era claro y era contundente. Y sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Jesús sabía que las palabras que salían de su boca, el Padre las había puesto en él. De manera que Jesús no tenía que justificarse porque él estaba hablando lo que el Padre le daba a hablar. Ya tenemos Lucas 11:23. Dice, el que no es conmigo, ¿qué dice? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Te fijas? ¿Sí? Si no estamos del lado de Jesús, estamos en contra de Él. Y si no estamos recogiendo con Él, estamos desparramando. ¿Sí te ha pasado que empiezas tú a recoger cosas y son muchas y al rato ya no puedes agarrarlas? ¿Y qué empiezan a hacer? Se te desparraman por todos lados, ¿no? O sea, empiezas a agarrar y todo se va y todo se te cae y en vez de recoger haces un reguero. Eso es lo que sucede, dice el Señor. Si no estás recogiendo conmigo, lo que estás haciendo es desparramar. Y cuando nos dice esto, nos lo dice porque si Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, si vino por ti y por mí, Él quiere que en verdad estemos bien. Él quiere que en verdad vivamos conforme a lo que Él tiene para nosotros. Por eso siempre es claro, Jesús nunca va a mentir, porque ese no es ni su naturaleza ni vino a eso. Él vino a dejarnos el Espíritu Santo porque Él dijo que el Espíritu Santo es el que nos iba a convencer de verdad y de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de que lo que nos dice la palabra es verdad. Y es el que nos convence de que lo que estamos haciendo está mal. El problema es que nosotros no abrimos nuestros oídos al Espíritu Santo. O lo escuchamos, pero nos hacemos como que no oímos nada. Porque no nos conviene, porque no nos gusta. Pero hay una parábola que todo mundo conoce y a mí me gusta mucho también citarla muchas veces. La parábola del hijo pródigo. Nos habla de un señor que tenía 2 hijos y el menor de ellos, fíjense bien, el menor, ¿cuál dijimos que era la tribu menor? La última, Efraín. El menor, todo tiene, en la palabra todo se relaciona, no hay nada puesto al azar. Y ahí nos dice que el hijo menor habla con el padre y le dice, pues yo quiero que me des la parte de la herencia que me toca. Ya no quiero estar aquí. Y el padre se la da. Y dice que él se va y en la palabra nos dice que despilfarra todo. Se acaba todo su dinero. ¿En qué? En puras cosas mundanas. No hubo nada que dijera, invirtió y compró un terreno. No hizo nada de eso. Él se gastó todo. Pero llegó el punto en que se quedó en la miseria y tuvo que trabajar. Pero, pues obviamente un hijo de familia de un hombre rico, pues generalmente no sabe trabajar. No sabe hacer trabajos de manuales o de ese tipo. Y el único trabajo que dice la palabra que tenía era de alimentar cerdos. Algo, digamos, sencillo hasta cierto punto, pero algo para una persona, sobre todo para un judío, denigrante. ¿Por qué? Porque para los judíos el cerdo es un animal inmundo, impuro. Un judío no se acerca, no toca un cerdo ni por nada, porque lo considera un animal inmundo. Entonces imagínate caer al punto de estar metido en los chiqueros alimentando cerdos. ¿Te imaginas
el grado de humillación en el que se encontraba. Y así estaba él. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que él dice que en un momento dado tenía tanta hambre que deseaba comerse las algarrobas con que alimentaban a los cerdos. O sea, a ese punto, ponte a pensar cuántas veces hemos llegado a ese punto. De llegar a desear comer lo que sea. Porque estamos en una situación totalmente desesperada. Y así estaba el hijo de este señor. Sin dinero, alejado de su familia y trabajando en algo que era de lo peor. Y deseando comer lo que comían los cerdos. Bueno, dice la palabra que un día él volvió en sí. Es decir, la palabra nos está diciendo que cuando vivimos de esa manera estamos fuera de sí, fuera de nosotros. No somos nosotros. Nuestra mente está afanada, dividida. Nuestra mente está en otro lado. No soy yo. Es la circunstancia sobre mí. Pero dice que un día recobró el sentido, o sea, dijo, ah, caray, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si mi padre es un hombre rico. Cualquiera de los criados de mi padre vive y come mejor de lo que yo estoy ahora. Y entonces piensa y dice, voy a regresar a la casa de mi padre, me voy a presentar delante de él y le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco nada, recíbeme como uno de tus criados. Y así iba. Me imagino que estaba muy lejos porque cuando él se empezó a ir de su casa, pues obviamente se fue muy lejos y decidió regresar a la casa del padre. Y dice que todo el camino venía pensando eso. Cuando vea a mi padre, le voy a decir, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco nada, pero recíbeme. Y así sucedió, y dice la palabra que cuando él venía lejos todavía, su padre lo vio. Y su padre no esperó a que él llegara. Dice que él fue a alcanzarlo. Y entonces lo alcanzó, lo abrazó, lo besó. Y cuando él le dijo, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, y no merezco nada, soy indigno, recíbeme como uno de tus criados. El padre ni siquiera le tomó en cuenta lo que había dicho. Dice que lo abrazó, lo besó, mandó traer ropas nuevas, calzado nuevo, mandó que lo lavaran, que lo vistieran, que lo perfumaran, que le dieran un anillo. El anillo representa la pertenencia y la autoridad de una familia. Y entonces dice que mandó matar el becerro gordo. Es decir, hizo una fiesta. Y entonces el hijo mayor le reclama al padre, oye papá, ¿por qué? Este se llevó tu dinero, lo gastó, lo tiró y viene y le haces fiesta. Y yo que estoy aquí, a mí no me hiciste nada, ¿verdad? ¿Cuándo me has dado un becerro para matarlo? Y el padre le dice, pues hijo, me extraña, pues tú tienes todo, tú pudiste haber tomado el becerro cuando quisieras. Pero este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado. Este hijo estaba muerto y ahora está vivo. Así exactamente es como Dios nos ve y nos recibe a nosotros. Nosotros estábamos muertos. Dice la palabra que estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Pero aún así, el Señor vino a rescatarnos para darnos ¿qué? Vida. Y dice él, vida en abundancia. No cualquier vida. Vida en abundancia. Para darnos acceso a todo aquello que nosotros ya no teníamos derecho. Estábamos destituidos de Dios. Estábamos destituidos de la gracia. Pero Él vino a darnos todo lo que nosotros habíamos perdido por nuestra manera de vivir. Él vino a darnos esa vida
y vino a encontrarnos. Por eso es que nosotros sabemos que somos ovejas que fuimos encontradas por el buen pastor. Él salió a buscarnos y nos dijo, esta oveja es mía y estaba perdida. Y nos ha traído al redil. Hoy el Señor te está diciendo, escucha, no seas como Oscar, que era cabezón. Bueno, sigo siendo poquito, pero no seas como él, no seas cabezón. Abre tus oídos, abre tus ojos, entiéndelo. Yo quiero para ti lo mejor. Yo tengo para ti cosas buenas, nuevas, grandes. Todo lo que tú no te puedes imaginar, yo lo tengo para ti. Lo único que necesita Dios de ti es que le aceptes, le recibas y le permitas en verdad cambiar tu vida. Que le permitas vivir en ti para que el Espíritu Santo sea quien te dirija de ahora en adelante y puedas establecer esas prioridades. Y dejes de meterle el 90% de tu vida a las cosas del mundo y a Dios ni siquiera el 10%. Porque fíjense bien, si un día tiene 24 horas, ¿cuánto sería el 10%? 2 horas y media más o menos. Eso querría decir o significaría que cuando menos 2 horas y media al día estaríamos buscando de Dios. No lo hacemos, no lo hacemos. Ok, no lo hagamos diario. 2 días por semana nos cuesta trabajo. Entonces, no le estamos dedicando ni el 0.05% de nuestra vida a Dios. Y esa pequeñísima parte que no le dedicamos, no lo estamos invirtiendo en nuestra vida eterna. Estamos invirtiendo todo el tiempo de nuestra vida en lo que se va a quedar aquí cuando nosotros partamos. Piénsalo y establece prioridades y decide en qué lugar vas a poner a Dios. Si decides servirle al mundo, es tu decisión, mi hermano. Pero el día que nos toque partir, pues ya sabemos lo que nos espera. Pero si decides servirle a Dios, tienes que hacerlo de corazón. Y tienes que decir, sí quiero, Señor. Sí quiero. Quiero que seas tú el dueño de mi vida. Quiero que seas tú quien me dirija. Y quiero que seas tú quien me diga qué es lo que debo hacer. Pero además, tenemos que ser lo suficientemente humildes y obedientes para aceptar que lo que el Señor nos está diciendo, realmente lo tenemos que hacer. Porque si no, no tiene caso. Si tú le dices a tu hijo, haz esto y no lo hace, de nada sirve. Pero acuérdate que un hijo obediente, un hijo que hace lo que yo le digo, lo que yo le indico, nos da honor y nos da orgullo. Y lo presumimos, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado que luego la gente dice, hombre, oye, tu hijo, qué educado. Tu hijo hace esto, tu hijo se porta bien, tu hijo es ordenado, tu hijo... Y nosotros nos sentimos como pavos reales, ¿verdad? Pero cuando te dicen, no, hombre, tu hijo, no, ni me lo menciones, es más, llévatelo. No me lo dejes aquí, no, llévatelo. Nos sentimos avergonzados. Con Dios es lo mismo. Si yo le sirvo y le honro, Dios se siente bien. Y Dios nos da la oportunidad de poder ser esos hijos pródigos que fuimos a desperdiciar y a tirar todo, pero que nos está diciendo, no importa, hijo, estabas perdido y ya te encontré. Estabas muerto y ahora estás vivo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén.